Muy buenas noches. Mi amigo Julio Patán hace 1 año y medio se fue a Cuba. Un día me dijo, Puch, me voy a Cuba. ¿Cierto o no? En la Feria del Libro de Guadalajara, ¿te acuerdas? Tuve un rapto así. Y me dijiste, me voy a ir a Cuba. Se acaba de morir Fidel Castro. Exacto. Salí de un programa con Héctor Aguilar Camín y Jorge Castañeda, hablando de Cuba. Le hablé a nuestro amigo y editor, Gabriel Sandoval, y le dije, vámonos a Cuba. Y te fuiste a Cuba. Y para justificar el viaje, pues me tuve que poner a escribir. No, pero a ver, lo cubano está de alguna manera en aquel otro libro, está en ti, porque lo has leído, lo has seguido, etcétera. Pero entonces te fuiste y viste y luego seguiste informándote de qué estaba pasando después de la muerte de Fidel. De Fidel Castro. Yo lo que quería ver, ya hablando en serio, era Cuba inmediatamente después de la muerte del comandante Castro. O sea, ver cómo reaccionaba la gente, ver si se percibía algún cambio inmediato, ¿no? Un poco eso. Y fíjate, llegué justo al desfile militar de las fuerzas más revolucionarias que se pospuso por la muerte de Fidel Castro, precisamente. Llegué el 1 de enero, así tal cual. El 2 de enero, desfile. Entonces empecé el recorrido por Cuba, básicamente haciendo un desfile. Y me di cuenta que el título que tenemos aquí en cierto sentido es falso. Es decir, todavía... O sea, es interesante. A ver, Cuba sin Fidel, pues no. Todavía no. Todavía no, fíjate. Ya es una Cuba muy cambiada. Además, tú creo que tú has ido a Cuba desde hace ya un par de décadas, veces, por lo menos, ¿no? Sí. Es una Cuba muy cambiada, es decir, ya hay eso que se llama el cuentapropismo, es decir, mucha gente, no todavía la mayoría, pero mucha gente tiene la capacidad de ganarse la vida con negocios propios, o haciendo chambas, digamos, en negocios propios, muy acotados, muy controlados por el Estado, muy limitados a ciertos rubros, pero eso ya existe. Las tiendas ya son para acceso de cualquiera, siempre y cuando puedan pagar y siempre y cuando haya algo que comprar, porque todavía hay muchos problemas de desabasto. Ha cambiado algo. Tal vez estén más deslenguados los cubanos, más criticones con el régimen, tal vez, un poco más. Es decir, tal vez se haya aflojado un poquito la represión más ostensible, digamos. Pero ahí sigue Fidel. Es decir, la industria está arruinada, la vigilancia es muy, muy, muy fuerte. Tú todavía llegas a una casa cubana, como hice yo, un Airbnb, digamos, y dejas tu pasaporte. ¿Ustedes se quedaron en un Airbnb? Fíjate que sí. La verdad es que el reflejo fue irnos a un hotel. Pero estaban impagables, además de que son bastante chafas, estaban impagables, o sea, estaban del orden de los $500 la noche, yo creo que porque acaba de morir Fidel Castro. Y todo el mundo quería ver qué pasa. A ver qué pasaba, y conseguimos un Airbnb con una mujer fantástica, mi amiga Marucci, y ahí nos quedamos en un departamento en el barrio de Miramar. A propósito, un edificio especial ese, eso no lo cuento, pero... En el piso de abajo vivía Corda, el fotógrafo, antes de morir. Así es. Y en los pisos de arriba tenían departamentos, porque es un muy buen edificio, nada menos que Barbarroja, es decir, el operador del espionaje, así es, el operador del espionaje cubano. Y Abrantes, el ministro del Interior, nosotros diríamos secretario de Gobernación, que fue defenestrado por Fidel Castro cuando el periodo especial y los rollos con Pablo Escobar Gaviria y demás, ¿no? Entonces era un edificio cargadito de vibras, digamos, ¿no? Pero sí en el barrio de Miramar. En el barrio de Miramar. Uno de los barrios más lujosos de La Habana. Exacto. Eso sí lo cuento ahí. Es de los pocos que no se están cayendo a pedazos, literalmente cayendo a pedazos. O sea, porque también están los diplomáticos, las embajadas. Exactamente. Las industrias extranjeras que tienen negocios allá, ¿no? Exactamente. Entonces tú vas por ahí y es, digamos, casi... un poco menos, digamos, pero es un poco como ir por las lomas. ¿Sí? Un poquito menos, ¿no? Un poquito menos. Pero están bien los edificios, están bien las casas, etcétera. Hay restaurantes en muy buenas condiciones y tal. Este edificio está en la frontera con lo que ya es el Malecón. Es decir, tú cruzas y ahí arriba está el Vedado, ¿no? Que era un barrio extraordinario, además un barrio muy cool, muy culto. El Vedado. El Vedado, bueno, está bastante tocado, ¿no? Está bastante tocado ya por el deterioro. Estaba el Hotel Nacional, por ejemplo. Exacto. El Hotel Nacional está en buenas condiciones. Nos fuimos a meter ahí a tomar un daiquiri, como se tiene que hacer. Ahí está el Parque de los Helados. Exactamente, los Copelia y todo lo demás, ¿no? Todo eso en el Vedado, ¿no? Esa parte muy cubana, ¿no? Pero tú cruzas
Y ya es otra Habana, ¿eh? Es decir, ya se empezó a caer a pedazos. Es literalmente un puente, además, que va por debajo y que sale al malecón. Y ahí donde empieza o termina, digamos, Miramar, ya empieza la devastación. Esa es la primera señal, tal vez, ¿no? Que Cuba se cae a pedazos. De hecho, se ha vuelto un problema. O sea, en Habana Vieja, en Centro Habana también, muere gente, muere bastante gente por edificios que colapsan, es decir, o techos que se caen. Por falta de mantenimiento, Sí. etcétera, etcétera. Ahora, me platicas de esta parte como física, pero creo que parte de Cuba sin Fidel tiene que ver también con la parte emocional, con el ánimo, ¿no? Sí, de los cubanos. Los y viste mío. muy triste. Sí. Supongo que los viste muy tristes a todos, ¿no? Hay, el desfile, era, por eso hablaba de él al principio. Digamos, el arranque del desfile son las Fuerzas Armadas, los veteranos de Angola, las fuerzas del Ministerio del Interior, etcétera, etcétera, ¿no? Las corporaciones policíacas y demás. Y después, el pueblo combatiente, ¿no? Entonces yo me convertí, digo, ahí en pueblo combatiente por un rato. Y la verdad es que iban, pues, en la cháchara cubana, es decir, con la guasa habanera, ¿no? Como bastante tranquilos, pero eso sí, todos llevan camisetas muy al estilo priista, que decían, yo soy Fidel. Todas igualitas, ¿no? Claro, como debe ser. Para eso sí alcanza. Fíjate que yo siempre he dicho que uno de los síntomas más graves del fracaso que es la Revolución Cubana y todos los experimentos socialistas de ese tipo es que la gente es particularmente materialista. Es decir, hay un nivel de precariedad que ese hombre nuevo que soñaba el Che Guevara tanto, ¿no? El hombre todo altruismo, todo generosidad, todo colectividad. Bueno, es exactamente al revés de eso. Es decir, son gente desesperada por sacar $2, una cajetilla de cigarros. Todavía es así, ¿eh? Es decir, yo hablé mucho con cubanos e incluso, digamos, hice el ejercicio de dejarme engañar por algunos porque son... son maravillosos en eso. Son maravillosos son y me dejé... parlanchines, tienen toda esa experiencia, ¿no? ¿Sabes que hay un fondo de enojo que tal vez no sea tan evidente en el cubano, ¿no? El cubano es como muy campechano para hablar y generalmente es muy sociable y etcétera. Pero ya que ves que, o ya que ven ellos más bien, que no van a obtener esos $5 o esa cajita de cigarros o lo que sea, son bastante maleducados, ¿no? Es decir, hay un enojo ahí en el fondo, me parece a mí, que se entiende. Es decir, el enojo de muchos años de precariedad, ¿no? Entonces me interesaba tomar esa temperatura, digamos. Yo creo que el gran... Ese enojo de si no me vas a servir, no tengo por qué estar conversando contigo. Sí. Obviamente no todos los cubanos, ¿no? Pero muchos cubanos por las calles, ¿no? Muchos cubanos. Sí sigue habiendo, me parece, tú lo debes haber vivido muchísimo, ese gusto cubano por la conversación. Eso sí, ¿no? Eso les encanta y son curiosos. Digamos, eso existe. No, y son amables en el sentido de que, hola, saluda, te tira un rollo, ¿no? Te cuenta 40 cosas en 2 minutos, tienes que agarrarlas todas, ¿no? Es eso. Eso sigue existiendo, ¿no? Pero yo creo que hay un fondo de enojo. Yo percibí eso, ¿no? En varias personas, no personas cercanas a mí, porque yo conozco bastantes personas en Cuba, pero muchas personas por ahí, el vendedor, pero el que se te acerca en la mesa, pero el chavito que te trata de estafar, ese que vive en el malecón y que ve de que saca unos pesos y etcétera. Todos esos, en el momento en que termina la posibilidad de obtener un interés material, termina la relación, ¿no? Y mal, incluso un poco bruscamente. Nunca violentamente, no es un país violento de ninguna manera. Supongo que está muy controlado. Pero sí con esa como violencia verbal, digamos, violencia de actitud. Entonces el libro era captar eso y luego un poco lo que me dijo otra vez Héctor Aguilar Camín cuando le platiqué de este libro. Me dijo, tú lo que tienes que hacer es cuentas, explicas, cuentas, explicas, cuentas, explicas, cuentas, explicas, ¿no? Bueno, eso es un poco, es decir, es una crónica que se va todo el tiempo hacia el pasado, ¿no? A pensar en Cuba y a pensar en lo que yo creo que Cuba es para ti y para mí, ¿no? Es decir, también es un paisaje emocional, digamos. Claro. Pasa mucho por las emociones. Claro. Por ahí pasa, ¿no? Es decir, por donde pasa Cuba, esta pequeña isla del Caribe, es por ahí, es por las emociones de nuestra formación, ¿no? De nuestras edades, de lo que vivimos en aquel entonces, ¿no? Incluso de nuestros padres en muchos casos, y por supuesto, de nuestros padres y todo lo que significa. Y todo lo que significa la segunda palabra del libro. Fidel, ¿no? Porque, a ver, esos con los que ibas en la marcha y traían la camiseta y estaban platicando de cualquier cosa, pues ellos fueron formados por este señor. Sí, así es.
Más que por la revolución, fueron formados por este señor. Yo creo que sí. Son un poco huérfanos en ese sentido ahora, ¿no? Claro, yo creo que fue Rafael Rojas el que dijo que sí, que tal vez el término que mejor define a Fidel Castro es tirano. Es decir, el tirano es como un dictador llevado al extremo, en cierto sentido, y también tiene una carga muy paternal el término, ¿no? Yo creo que Fidel Castro era eso, era un tirano, invadía todos los aspectos de la vida cubana. Por eso, estuvo por muchos años. A ver, Fidel estuvo enfermo mucho tiempo, ¿no? Ya estaba ahí su hermano a cargo, etcétera. Pero por muchísimos años lo invadía todo. Todo. La tele, la radio. Las horas de la tele, las horas de la radio. Se metía en todo porque quería conocer de todo y tenía los detalles de todo. Entonces hablaba de lo más pequeño y de lo más grande, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Muy a lo Hugo Chávez, ¿no? Yo me acuerdo mucho del libro de Alberto Barrera sobre la muerte de Hugo Chávez, Patria o Muerte, que eso es lo que dice, ¿no? La política, es decir, el personaje, básicamente, invadiéndolo todo. La conversación entre tú y yo, la sobremesa con tu tía, las clases de teoría política en la universidad, los debates en la prensa, todo era invadido por esa figura. Con Fidel pasaba eso, porque además, igual que Hugo Chávez, estos personajes mesiánicos, ahí sí me parece que el término es inapelable, en efecto quieren hablar de todo y meterse en todo. Fidel Castro, no olvidemos que le dio instrucciones al cirujano de cómo operarlo, ¿sí? Estos son datos reales. Se puso a criar vacas. Él decía que esas vaquitas así chiquitas que él iba a criar, recuerda que una familia de ganaderos, iban a dar el triple de leche que todas las demás. Criaba vacas, además, en el vedado, en un techo. Es decir, era una cosa disparatada. Hablaba de béisbol, hablaba de boxeo. Se metió al cambio climático al final de su vida, claro, ¿no? Se metió al cambio climático. No sé cuántos libros de tal y ya daba lecciones de cambio climático, ¿no? Una cosa que cuento aquí es que no corrió, pese a eso, uno de los cubanos más, en serio, más talentosos que ha habido, que es el del clima. El señor encargado del meteorológico en Cuba no yerra una. Siempre debe venir los huracanes y etcétera. Le discutió a Fidel Castro una vez en la radio y no lo corrió. Es decir, pero incluso hasta allá llegaba Fidel Castro. Entonces, de pronto, claro, llegas a un país en el que esa figura omnipresente ya no está, ¿no? Ya no está. Se terminó de ir. ¿Viste gente llorar? Ni una. ¿Viste gente reír? Sí, mucha. Por lo mismo, mucha. Pero no por la muerte de Fidel. No, pero iban riéndose. ¿Qué había? ¿Incertidumbre, crees? Yo creo que sí, yo creo que sí. Y sí, muchos, lo digo claramente, muchos con los que ya lograba hablar más en corto, el taxista, el mesero, etcétera, 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 que la festejaban. Es decir, sí, con franco rencor contra Fidel Castro, ¿no? Yo siento desilusionar aquí a mucha gente que cree que esa figura sigue, digamos, cosechando mucho amor en Cuba. Sí cosecha alguno, sí también me tocó eso, pero en general la gente más bien festejaba, ¿no? Menos radicalmente que algunos críticos aquí, como yo, digamos. Yo creo que fue dañino desde el principio. Muchos cubanos no lo ven así, es decir, piensan que fue como un proceso de deterioro gradual y que ya los muchos últimos años, pues fue un desastre, ¿no? Yo creo que fue un desastre desde el principio, pero los cubanos están un poco en eso. Se llama Cuba sin Fidel, Julio Patán. ¿Ya está en Planeta? ¿Ya está en librerías, Julio? Ya está en librerías. Ya está en librerías. Ya se puede comprar. Una crónica de esa visita a la Cuba que acaba de perder a Fidel. Gracias, Julio. Señor Carlos, muy amable como siempre. Buenas noches.